Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente. Parece que el poder en América Latina ya no estuviera cambiando de manos, sino simplemente cambiando de generación. Mientras millones de ciudadanos votan esperando rostros nuevos, un fenómeno silencioso comienza a repetirse en varios países. Hijos de expresidentes, de poderosos líderes políticos e incluso de un exmandatario condenado por violaciones a los derechos humanos están llegando a las presidencias. Para algunos representan experiencia y continuidad, para otros no son la prueba de que los viejos apellidos siguen gobernando la región. Estamos viendo el nacimiento de una nueva generación de nepo babies políticos. Quédate hasta el final del video, porque te explicaremos qué significa realmente, quiénes son los presidentes que heredaron un apellido con enorme peso político, por qué la mayoría pertenece a la derecha, y si América Latina realmente está renovando a sus líderes, o simplemente reciclando a las mismas familias de siempre. El caso más reciente es el de Keiko Fujimori, quien finalmente llegó a la presidencia de Perú tras 4 intentos electorales. Su triunfo marca el regreso al poder de uno de los apellidos más polémicos de América Latina. Keiko fue primera dama desde los 19 años durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y el 2000. Mientras sus simpatizantes recuerdan que estabilizó la economía y derrotó a Sendero Luminoso, sus críticos lo consideran un gobernante autoritario responsable de violaciones a los derechos humanos y corrupción, delitos por los que fue condenado y pasó cerca de 15 años en prisión antes de recibir un indulto. Y aún así, Keiko nunca rompió completamente con ese legado, e incluso tras su llegada al poder, escribió sobre su padre que millones te llevan en su corazón. Si quieres conocer cómo logró ganar la presidencia después de 3 derrotas y cuál podría ser el futuro político de su gobierno, no te pierdas el video que tenemos preparado sobre Keiko Fujimori. Pero Perú no es un caso aislado. Hoy América Latina vive un fenómeno inédito. 5 presidentes son hijos de expresidentes o de figuras políticas de enorme influencia. Ahí están Daniel Noboa en Ecuador, hijo del empresario y ex candidato presidencial Álvaro Noboa; Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora; Bernardo Arévalo en Guatemala, hijo del histórico presidente Juan José Arévalo; Luis Abinader en República Dominicana, hijo del ex senador y ex candidato presidencial José Rafael Abinader; y ahora Keiko Fujimori en Perú. Nunca antes tantos mandatarios latinoamericanos habían compartido un mismo rasgo: llegar al poder con un apellido que ya ocupaba un lugar privilegiado en la historia política de sus países. ¿Por qué ocurre esto? Para la investigadora Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara, la explicación está en el enorme peso que todavía tiene el llamado capital familiar. Señala que en América Latina, el capital familiar representa más o menos un 20% de los políticos, y añadió que los apellidos se convierten en una marca que sea conocido le da ventaja sobre otros. En otras palabras, un apellido famoso puede abrir puertas, atraer financiamiento, generar reconocimiento inmediato y facilitar el acceso al poder mucho antes de que un candidato tenga que demostrar su capacidad para gobernar. Sin embargo, no todos los apellidos pesan igual. Algunos representan una ventaja y otros una enorme carga política. El analista político Farid Kahat explica que el apellido puede convertirse tanto en un activo como en un problema. Mientras Rodrigo Paz heredó la imagen de un presidente democrático, Keiko heredó un apellido profundamente dividido entre quienes recuerdan logros económicos y quienes jamás olvidan las denuncias de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Aún así, ambos llegaron al poder utilizando parte de ese legado familiar, demostrando que para bien o para mal, los apellidos siguen teniendo un enorme valor electoral. Otro elemento que llama la atención es que 4 de estos 5 mandatarios pertenecen a la derecha o centro derecha. Los especialistas consideran que esto tampoco es casualidad. Según Farid Kahat, muchas de estas familias provienen de élites empresariales, con importantes recursos económicos y redes de influencia. El gran debate apenas comienza. Para algunos, estos líderes simplemente aprovecharon la democracia y convencieron a los votantes con sus propuestas. Para otros, representan una señal de que las élites políticas siguen concentrando el poder generación tras generación y que la renovación prometida muchas veces termina teniendo los mismos apellidos de siempre. ¿Crees que estos nepo babies llegaron al poder por sus propios méritos? ¿O consideras que el peso de sus apellidos fue decisivo para convertirlos en presidentes? Te leemos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo. Para El Heraldo de México, Alejandro Colín.